Bienvenidos familia, aquí a Historia con Calle, tu salón de clases favorito donde todos los martes nosotros vamos descifrando ese rompecabezas histórico llamado Puerto Rico. Mira, y si me estás buscando en audio podcast, recuerda que sí, estoy en Spotify, Apple Podcast, cualquier plataforma que tú utilices para buscar, ¿verdad? Audio podcast, pero me tienes que buscar bajo GW5 Network. No escribas Historia con Calle porque no te voy a aparecer. Así que ya sabes, GW5 Network para que me escuches por audio. Si te quieres anunciar aquí en este fabuloso estudio o en cualquiera de los programas, recuerda que tienes que llamar al 787-221-9530 o comunícate con Gaby en info@gw5.com. Recuerda que lo que no se promociona no se te va a vender. Promocionate, güey. Ahora sí, Gaby. Mira, que Gaby, me cago en mí. Francisco, tírame el intro. Visitante de ambas Américas. The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade. Hace ya 33 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. Clase, si yo te digo, vamos para los chinos, es bien probable que a tu mente llegue una hermosa imagen de tu combinación china favorita y quizás hasta pienses en helado. Yo soy de los pocos seres humanos en Puerto Rico que ha sobrevivido luego de probar comida china de 80 restaurantes distintos alrededor de la isla. Y les aseguro que la comida chino-boricua es el fast food favorito del puertorriqueño. Todos los pueblos roncan con que tienen los mejores restaurantes chinos. Carolina con la Confianza China, San Juan tiene a Chinazón, Santa Isabel y su pagoda, Mayagüez con China América 2 y hasta Tillo con su aquel famoso Flavor China. Pero detrás de estos restaurantes existe una comunidad que lleva años en el país. Ellos tienen una historia que contarnos y es con mucho cariño que hoy en Historia con Calle quisiera hablarles acerca de los chinos en Puerto Rico. Aquí en la isla nos encanta decir que somos una mezcla de 3 razas, como si en Puerto Rico solo vivieron indios, españoles y negros. Nuestro país ha tenido la presencia de británicos, irlandeses, franceses, corsos, libaneses, palestinos, filipinos, alemanes, chinos y muchas otras etnias a lo largo de su historia. Es bien probable que estos genes estén mezclados en nuestra sangre. Cuando hablamos de la comunidad china, a lo mejor no tenemos mucho conocimiento acerca de su diario vivir. Recuerdo que hasta en Open Mics llegué a escuchar rutinas de comediantes preguntando si los chinos vivían en sus restaurantes debido a que nunca los veían haciendo compras o metiéndole gasolina al carro. La verdad, la comunidad china no es invisible, ni lo será nunca. Existen más restaurantes chinos en la isla que fast foods norteamericanos. Sabemos que la comunidad china existe, pero parece que muy pocos la conocen. Si se preguntan desde cuándo hay restaurantes chinos en la isla, sepa usted que desde el siglo XIX. La inmigración china pasa por 3 etapas. La primera entre el siglo XIX y XX, la segunda luego del 1950 y la tercera luego del 1990. Los primeros inmigrantes que llegan a la isla eran braceros. Un bracero es una persona que trabaja a jornal, en especial en el campo. Se les llama así porque usaban sus brazos para trabajar. Estos primeros inmigrantes se van de China luego que Inglaterra se quedara con una parte de su país. Otras motivaciones para moverse de su patria fueron la sobrepoblación y la pobreza que existía. Buscando mejor calidad de vida, llegan hasta las Américas y Europa, donde fueron engañados con contratos de trabajo que establecían condiciones que no eran ni claras.
Debido a esta situación, nace un nuevo mal en el mundo, la famosa trata amarilla. Entre 1847 al 1873 se estima que 500,000 trabajadores chinos llegan a América. Pero esta cifra puede que esté equivocada y fueran hasta más. Los países que se aprovecharon de estos famosos contratos lo fueron Estados Unidos, Cuba, Perú y Jamaica. Aunque en Puerto Rico no hay mención de estos trabajadores, sí tenemos conocimiento de que presos chinos fueron parte de los que construyeron la carretera central. En el capítulo de la historia de Orocovis también les pude narrar la historia de un famoso chino que construyó gran parte de las aceras en ese pueblo. Los confinados chinos que llegan a la isla venían originalmente de Cuba. Aquellos contratos firmados parece que se los comieron con ketchup porque fueron pocos los hacendados que honraban su parte. Muchos de estos chinos vivían junto a los esclavos y esto fue un desastre, ya que se formaban peleas y añádele que a los chinos los trataban peor que a los esclavos negros. Algunos se quejaban por estos malos tratos, pero nadie quería escucharlos. Cuando la justicia te ignora, la venganza te ofrece sus servicios y por esos abusos de poder llegaron a asesinar a negros y hacendados. Solo de esta forma podían sobrevivir. La prisión fue el resultado final de este desastre y muchos chinos son condenados fuera de Cuba por varios años. Algunos tenían cláusulas en sus condenas que estipulaban el que no podían regresar a Cuba. Así llegan 350 chinos a Puerto Rico y todos condenados por homicidio. Estos confinados llegan hasta con nuevos nombres, ya que en aquellos contratos firmados los bautizan con nombres como José, Juan, Antonio, Pedro, etc. Si llegaba un nuevo confinado chino de nombre José y en el presidio ya existía otro con el mismo nombre, simplemente se le ponía un apellido numeral como segundo o tercero para poder identificarlo. Entre las labores que realizaron estos hombres está la construcción de la carretera central, el faro de Culebrita, el tendal de ladrillos en Ponce, obras de mejoras en Arecibo, Cataño, Río Piedras y algunos otros fueron hasta jardineros de la capital. Al cumplir sus condenas, muchos se quedan en la isla y se empiezan a establecer por Calley, Ponce, Río Piedras, Yauco y Coamo. Así empiezan a crear sus primeros restaurantes, que en aquel entonces se les conoce como fondas. Algunos de estos cocineros le metían duro a la cocina. Ejemplo de esto fue el chino Gaspar Reyes, quien fuera cocinero del obispo de la diócesis. Cuando muere Gaspar, casi todos los chinos en la capital fueron a su entierro. En la segunda etapa de la inmigración, como Puerto Rico se industrializaba, empiezan a abrir restaurantes chinos. Hubo uno que fue hasta auspiciado por el Departamento de Turismo de Puerto Rico, llamado Hing's Restaurant, y hasta tuvimos un mercado de muebles chinos en el sótano de San Patricio en Caparra. Estos nuevos inmigrantes venían de Cuba huyendo del régimen comunista. Alfred Luke de Cantón y Violeta Chang de Luke llegan a Puerto Rico en 1963. Estos jóvenes salen de Cuba en unos barcos que intercambiaban medicina por prisioneros de Bahía de Cochino. Al llegar a la isla, abren una heladería famosa en Ponce llamada King's Cream y al año abren Rex Cream en Guayama. Estas exitosas heladerías chinas fueron bastante famosas aquí en Puerto Rico. Luego de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y la escasez de trabajadores, es que llegan los famosos braceros escriturados. Esto es un sistema de trabajo donde estás bajo contrato con un empleador y ese contrato podía estar bajo efecto entre 3 y 7 años. Se supone que te reembolsaran el pasaje, lo que te comías, tu vivienda y la ropa. En Estados Unidos se utilizó este modelo social para poblar aquellas colonias inglesas mientras fueron parte de Gran Bretaña. En cuanto a los chinos, estos llegan a Estados Unidos por una necesidad de mano de obra para construir medios de transportación. La emigración china fue por todo el mundo. El historiador José Lee Borges menciona en su libro Los chinos en Puerto Rico que estos no se fueron de su patria como esclavos, ni fueron a colonizar países y tampoco andaban en una misión religiosa buscando nuevos adeptos.
Si vamos a hablar de trabajadores chinos, hay que entender algo acerca de la historia de su patria. China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Sus primeras dinastías fueron esclavistas hasta que hacen una transición a la sociedad feudal. Esto culmina con la Guerra del Opio en 1840. Durante las dinastías Han y Tang, los chinos desarrollan muy buenas técnicas agrícolas, artesanales, textiles y barcos. Con la creación de caminos y la comunicación marina, crean vínculos económicos con países como Japón, Corea, India y los países árabes. Es gracias a los chinos que tenemos inventos como el papel, la imprenta, la pólvora y la brújula. Sus escritores y pensadores como Lao Tse y Confucio fueron súper influyentes por todo el mundo. Un libro que debería ser lectura obligada, en mi opinión personal, es El arte de la guerra de Sun Tzu. Si te pregunto en qué otras áreas se han destacado los chinos, probablemente vas a pensar en matemáticas, y estás en lo correcto, pero añádeles que son unos duros en astronomía, geografía y medicina. La guerra del opio ocurre cuando los europeos se apoderan de tierras chinas y las convierten en colonias. El gobierno de Inglaterra estaba bien metido en el negocio del opio y buscando proteger sus intereses en esta industria, atacan a China. La dinastía Qing, que gobernaba, vende el país al firmar el Tratado de Nankín. El crecimiento en población, las rebeliones y el que el pueblo perdiera confianza en sus gobernantes causa el que se aprovecharan de los campesinos y fomentan el que emigren. En 1911, Sun Yat-sen dirige la revolución que acaba con la dinastía Qing y pone fin a 2000 años de monarquía. Es ahí que nace el gobierno provisional de la República China. Ya para 1919 llega Mao Zedong con su movimiento revolucionario antiimperialista y para 1921 nace el Partido Comunista de China. El Partido Comunista dirige al pueblo chino en varias guerras, incluyendo una de resistencia contra Japón. Y para 1949, en la plaza Tiananmen, el presidente Mao Zedong proclama la fundación oficial de la República Popular China. Por culpa de las guerras del opio, una serie de eventos en la historia donde los ingleses abusaron de un pueblo de maneras crueles, se forman migraciones que tenían como característica el que eran voluntarias, pero que se comportaban como una transición de la supuesta esclavitud abolida. La esclavitud deja de existir con la creación de movimientos abolicionistas. Si hay algo que nos demuestra la historia, es que las cosas son cambiantes, incluyendo nuestras maneras de pensar. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana y la Revolución Industrial, se logra acabar con aquel sistema esclavista y conocemos el sistema del trabajo remunerado. Ahora entiendo por qué mi abuelo me decía que la esclavitud la pagaban al mínimo federal. Con la prohibición del uso de esclavos africanos y la necesidad de trabajadores, se consigue el que algunos países buscaran mano de obra barata y así empiezan a llegar chinos al Nuevo Mundo. Estos trabajadores se conocen como braceros escriturados y trabajaban en haciendas supervisados por un amo con un límite de tiempo y un sueldo específico. Estos nuevos trabajadores vinieron a sustituir a los esclavos. Con la revolución industrial llega el sistema que en broma decimos que siempre gana, el capitalismo. El desarrollo de este sistema económico fue rápido y para garantizar su supremacía tenía que eliminar aquel sistema esclavista. Aunque en papel y tinta puedes leer que en el capitalismo la única forma de labor aceptable es la libre asalariada, esto no siempre es así. Tranquilo, no vengo a tirarle la mala al sistema capitalista, pero lo que quiero que entiendas es que no es perfecto. Antes de las guerras del opio, los chinos se veían superiores al resto del mundo y hasta creían que éramos una especie de bárbaros. Al ser derrotados en las guerras del opio, se dieron cuenta que necesitaban aprender del occidente si querían mantenerse al mismo nivel competitivo. Exportando trabajadores es como empiezan a tener contacto con el mundo e industrializarse.
El gobierno chino en aquel entonces creía que una vez terminados estos contratos, los trabajadores traerían dinero, conocimiento y experiencias para así emplearlas luego en China. Las clases letradas chinas empiezan a crear imágenes positivas de los símbolos norteamericanos, sobre todo en la figura de George Washington, ya que el primer presidente de la nación fue exitoso en sacar a los ingleses de sus tierras. Es así como le llenan los ojos a los pobres para que se hiciera más fácil el reclutarlos como trabajadores en búsqueda de mejores oportunidades. Así empiezan a crearse comunidades chinas en América y el Caribe. Para 1806 al 1810 intentan sin éxito introducir trabajadores chinos en Trinidad y en Brasil, pero este proceso tardó mucho. Con el Tratado de Nankín, sin embargo, Inglaterra rompe a exportar trabajadores chinos. Así llegan en los buques Oquendo y Duke of Argyle unos 600 trabajadores a Cuba. Para 1873 se estima que llegaron a entrar en tierras cubanas más de 125,000 trabajadores chinos y se utiliza el término culiés para referirse a ellos. El crecimiento rápido de población de trabajadores chinos en el Caribe y por todas partes de América consigue que con el tiempo lugares como Jamaica implementen restricciones a la entrada de estos en esa isla. Los países europeos con colonias y América en general se aprovechaban de estos trabajadores para ponerlos a trabajar en plantaciones, fábricas, a buscar oro, la construcción de vías de ferrocarril, etc. En cuanto a Puerto Rico, ya yo les he narrado al contarles la historia de pueblos como Guayama, que el siglo XVII fue época de contrabando y pocos pobladores, lo que hacía que estuviéramos económicamente más atrás que las otras islas. Ya luego de la Revolución Haitiana, nuestra isla se vuelve uno de los sustitutos en el mercado del azúcar de Haití. Nuestra economía mejora y empiezan a llegar un número mayor de esclavos a la isla. Llega la abolición de la esclavitud y tenemos un problema de escasez de trabajadores. Los hacendados del país empiezan a meter presión para que se introduzcan en el país los braceros. Juan de la Pezuela intenta poner fin a este dilema con su famoso reglamento de jornaleros, o como se le conocía, el régimen de la libreta. Sabemos que eso fue un desastre. En Puerto Rico se intenta traer trabajadores chinos, pero el gobierno español abandonó ese proyecto y en Cuba fracasó. En 1852 le piden al gobernador Norzagaray un informe en cuanto a si era conveniente introducir trabajadores chinos en la isla. Norzagaray, luego de analizar un poco el tema, decide que era necesario traer esta mano de obra a la isla. Lugares como Ponce, ciudad con algunos de los hacendados más ricos del país, querían traer algunos 500 a 1,000 trabajadores chinos para el beneficio de la agricultura. Aunque Norzagaray quería traer a estos trabajadores y hasta comerciantes en Cuba veían la importación de estos trabajadores con mucho interés, los trámites para resolver esta situación tardaron bastante. En 1855, la necesidad de traer a estos trabajadores chinos se hacía más urgente. El país se enferma de cólera morbo y cerca de 30,000 personas terminan descansando en su cementerio local. En la fortaleza, al siguiente año, se reúne el gobernador José Lemery y la Junta Superior de Autoridades para acordar la introducción de campesinos chinos. El gobierno local pedía cerca de 3,000 trabajadores chinos para enviarlos a trabajar en los lugares más fastidiados por el cólera. Así se crean unos reglamentos con unos artículos que establecían el trato que debían recibir estos trabajadores, basados en leyes de Cuba. Había que endoctrinar a estos chinos en cuanto a la religión católica. Se debía educarlos. El bracero debía cumplir su contrato sin importar horas de trabajo o lugar. Se establece que los amos debían pagarle a los chinos 4 pesos al mes. Carne o bacalao, plátanos, boniato y 2 muditas de ropa al año eran parte de lo que le debían pagar a estos trabajadores. Otros artículos establecen los deberes del amo y el trabajador, horas de descanso, castigos, etc. En cuanto a los castigos, eran bien severos y parece como si el gobierno le tuviera miedo a la fuga porque se establecían varias penas por este delito.
Si desobedecías al que fuera tu jefe, te podían meter 12 cuerazos. Y si seguías chavándole la paciencia, te metían 18 fuetazos más y te mandaban pa'l cepo. El cepo es una estructura de madera donde terminas atrapado por los pies y ahí te podías quedar hasta por 2 meses. El reclutar chinos trae dudas en cuanto a lo legal y se cuestiona si venían de manera voluntaria. Los rumores que habían eran bien locos. El clásico era que muchos venían obligados y hasta eran raptados en China y traídos de esa forma. Luego, cuando no se volvía a saber de ellos con el tiempo, corren otros rumores de que alguien se los llevaba para comérselos, que eran vendidos por Oceanía y hasta que eran asesinados para utilizar sus órganos en experimentos. El periódico El Ponceño trató por medio de sus artículos de cambiar la mentalidad de la gente y reseñaban lo positivo de traer trabajadores chinos en la isla, que la isla necesitaba mano de obra sumisa y domable, que había que ver el cuadro grande, que le dábamos refugio de esta manera a una comunidad oprimida por el gobierno en China y que los trabajadores puertorriqueños eran unos vagos. Estas expresiones no eran compartidas por la mayoría de la gente en el país y al igual que habían algunos interesados en traer mano de obra china, otros también estaban en contra. José Julián de Acosta fue uno de los que no favorecía esta medida y utilizaba de punto el que la desaparición del indio fue un problema, ya que estos conocían la tierra y dominaban la agricultura, y al no tenerlos disponibles fuimos forzados al tráfico de esclavos, lo que trajo un aumento lento y constante en el uso de estos. Según de Acosta, había que educar a la gente para crear esa mentalidad de trabajo que hacía falta y que sería fuerte poner a los puertorriqueños ante una gente la cual clasificó como indolente, de temperamento y que no eran aptos ante nuestra civilización. Así se forma un tirijala entre de Acosta y El Ponceño, donde el periódico pone a los trabajadores boricuas por el piso y el otro insiste en que las condiciones en la isla no le daban muchas ganas a nadie de darle duro al trabajo. Estos debates nos dejan entender que la isla pasaba por un problema de mano de obra bastante serio. Aunque hubo mucha gente a favor de traer trabajadores chinos, habían otros que preferían emplear a los negros como asalariados. Los trabajadores chinos no llegaron en parte debido a que los ingleses se oponían a que llegaran a Puerto Rico. Los británicos no querían en realidad que la isla prosperara en comparación a las colonias inglesas. Los empresarios del país sugieren al gobierno local introducir 3,000 africanos libres y este proyecto fue favorecido. Este nuevo proyecto habla de contratar negros por 10 años en donde debían llegar por San Juan para así ser registrados por el gobierno y al terminar su contrato se podían establecer en el país o regresarse para el suyo. Los trabajadores chinos en el Caribe no tenían esa ventaja, ni tan siquiera la paga era igual. Periódicos como el Fénix reseñaban que los negros libres estaban más aptos y eran mejores para el trabajo de campo que cualquier otra raza. En el siglo XIX, las diferencias entre Cuba y Puerto Rico eran bastante notables. Nuestra isla vecina tenía ricos criollos y burgueses españoles. Nosotros contábamos con crisis económicas, desastres naturales y nos tenían por el techo los españoles. Para 1865, el Ministerio de Ultramar llama a Cuba y Puerto Rico para hablar acerca de reformas gubernamentales en las colonias. Los temas que se querían tocar eran lo político, el social y lo económico. En cuanto a lo social, los temas fueron negros esclavos, negros libres, asiáticos e inmigración. Nuestra isla fue representada por Segundo Ruiz Belvi, Francisco Mariano Quiñones, José Julián de Acosta y Manuel Zenó Correa. De Acosta utilizó su turno para dejar saber que la inmigración asiática no convenía en la isla, que ese proyecto no funcionó y que no necesitábamos apelar a la inmigración de nadie, ya que éramos uno de los países más poblados del mundo. En estas discusiones determinan que la inmigración africana era mucho más productiva y que la inmigración blanca fracasó
porque nuestro clima no era bueno para los europeos. El traer chinos a Puerto Rico se vuelve a intentar 10 años más tarde, cuando el periódico La Prensa de Mayagüez corre un rumor en el que se estaba tratando de introducir trabajadores isleños y chinos aquí en la isla. Esta noticia causó que se formara un gallinero entre la gente, ya que solo querían fomentar que la mano de obra fuera española o de nuestros mismos campesinos, y no querían trabajadores chinos. Los primeros chinos que llegan al Caribe y a otras partes del mundo fueron engañados. Los reclutadores a cargo de esto eran buenos mentirosos y les hablaban a los campesinos acerca de ir a la Nueva España, donde encontrarían mucho oro y plata y podrían ser ricos si trabajaban 8 años de contrato. Había un elemento de teatro en todo esto para poder convencer a estos campesinos. Estos individuos se vestían fino y andaban con unas bolsas llenas de monedas de oro con las que luego te invitaban a comer. Así engañaron a muchas personas que se especializaban en varios oficios como zapateros, barberos, sastres, pintores y muchos otros oficios. Con el tiempo, la gente en China se da cuenta que esto es un engaño y añádele que en muchas ocasiones nunca más volvían a saber de estas personas. El teatro del reclutamiento de trabajadores chinos se fue haciendo más difícil para los que corrían este esquema fraudulento, y es ahí que empiezan a llevar en contra de su voluntad a los inmigrantes chinos. Una vez te secuestraban, eras obligado a firmar un contrato en donde su texto era en español y en chino. Luego te metían en un buque, te mandaban para América, y así llegaron muchos de estos trabajadores a Cuba. Las condiciones del viaje eran horribles y el tiempo de duración era a veces de hasta 6 meses. Todo el que moría lo tiraban al mar para evitar problemas de salud en el barco. Así murieron 17.033 chinos en estas travesías. Estos seres humanos fueron maltratados, humillados y expuestos a malas condiciones de higiene. Esto provoca que algunos chinos se empiecen a rebelar tan pronto abordaban el barco al Nuevo Mundo. En algunos de estos viajes ocurrían incidentes donde los chinos se amotinaban y asaltaban la cubierta, se adueñaban de las armas y combatían con la guardia del barco. Si les salía la vuelta y vencían a la tripulación, saqueaban el barco y lo prendían en fuego. Algunos de estos chinos participaban en actividades piratas cuando atacaban barcos llenos de compatriotas chinos y vengaban el secuestro de estos. Existe el relato de un famoso chino de nombre Cao Ka-sing que atacó e incendió muchos buques con chinos contratados que venían hacia América. Al llegar a tierra, imagínate que eres un chino en 1864. Llegas a una tierra extraña donde nadie habla tu idioma. Sobreviviste 6 de los peores meses en tu vida. Tu ropa está rota y hecha un desastre. Y para colmo, no sabes a quién rayos preguntarle a dónde dirigirte. Eso era el recibimiento de estos trabajadores al llegar aquí al Nuevo Mundo. Al llegar a Cuba, la gente allí estaba asustada, sobre todo por el terror de la enfermedad de la cólera, ya que los cubanos creían que esa enfermedad era original de la China. Al llegar, los examinaba un médico para asegurarse que no estuvieran enfermos y luego los tiraban en unos barracones que son como un depósito y mercado donde los ponían en cuarentena, les picaban las trenzas y los desnudaban para que los compradores analizaran sus cuerpos. De ahí eran vendidos individualmente o por lote. A diferencia de los negros, el trabajador chino salía más económico y habían otras supuestas consideraciones. Por ejemplo, al chino se supone le pagaran 4 pesos al mes, darle de comer y 2 mudas de ropa al año, como expresaban sus contratos. Uno de los primeros problemas que encuentran los chinos en Cuba es el que no había ni arroz ni té, que son parte fundamental de su dieta, y los hacendados no tenían por qué suplir esto, ya que no estaba establecido en sus contratos. Hay que dársela a los chinos en que son gente lista, porque desde ese primer día ya ellos se sentían engañados.
La adaptación al nuevo país caribeño era fuerte, ya que habían barreras como el idioma, no saber cuál era tu labor, desconocían el machete en los trabajos agrícolas y la tala de caña de azúcar. El maltrato y la sobrecarga de trabajo logra que muchos chinos empiecen a escaparse y hasta rebelarse. Los hacendados estaban acostumbrados a bregar con esclavos negros y cuando un chino no quería acatar alguna orden, estos querían azotarlos en público. Por el sentido de dignidad que tiene la cultura china por su cuerpo, si alguno era azotado, tomaba venganza o se suicidaba. Todo de acuerdo a sus creencias. Las humillaciones que vivían estos hombres eran físicas y psicológicas. Los ponían a bailar y a cantar y hasta en un ingenio cubano los hacían ladrar como perros. La humillación trajo como resultado la rebeldía. En 1870 arrestan un grupo de chinos por asesinar al mayoral Federico Carballo. Estos son sentenciados a muerte en Garrote Vil y la sentencia debía ser administrada en el ingenio donde el asesinato ocurrió. 10 de estos asiáticos fueron indultados de la pena de muerte y debían cumplir su condena en Puerto Rico. Así como estos 10, fueron muchos los casos de colonos chinos que asesinaban a sus mayorales por los malos tratos y el engaño. También hubo peleas entre los mismos chinos debido a situaciones entre estos por cuestiones de deudas, abusos de poder y el ambiente de crueldad que vivían de por sí. Logra el que se pierda la solidaridad entre los asiáticos. Otros mostraban resistencia a la esclavitud a la que fueron sometidos. Algunas formas de resistencia se hacían por medio de huelgas, el descuido en el trabajo, lentitud intencional y hasta un ritmo lento de trabajo. Un caso famoso de resistencia fue el de O. Rong, que al llegar a Cuba fue maltratado de la peor manera en todos los lugares de trabajo en los que estuvo. Una historia de desobediencia pasiva que nos hace entender que estos trabajadores no se la iban a dejar montar de los dueños de las haciendas. En cuanto a las relaciones entre chinos y negros, habían peleas por cuestiones de superioridad. En las haciendas fueron muchas las ocasiones donde dejaban negros supervisando a los trabajadores chinos. Estos capataces negros extorsionaban a los chinos pidiendo dinero o no sabían cómo trabajar con estos hombres debido a la diferencia cultural, lo que se convirtió en una lucha de poderes y superioridad bien parecida a la que pasaba la sociedad cubana. Tristemente, el suicidio pasó a ser una causa común de muerte entre la comunidad china en el Caribe. Para muchos, no había escape de este infierno en el que se encontraban e incluso fueron muchas las veces donde el suicidio era colectivo, o sea, entre varios grupos a la vez. Muchos se ahorcaban, se cortaban los cuellos, se lanzaban a los ríos, se tiraban a las calderas calientes de azúcar, se tiraban en pozos y buscaban cualquier método posible para terminar con el sufrimiento. Esto llegó a ser tan común que los hacendados tomaban medidas por la preocupación de perder mano de obra. Un 10 de marzo de 1852 recibimos noticias del primer trabajador chino liberado en Cuba, llamado Pablo. Don Pablo consigue 70 pesos, que fue la cantidad pagada para traerlo a Cuba, y no hubo objeción en aceptar la oferta del chino. Esto trajo dimes y diretes, ya que los hacendados no querían la libertad de Pablo, pues otros chinos podrían seguir su ejemplo. Al final, como no se resolvía el asunto, Pablo optó por suicidarse. A pesar de que los contratos tenían cláusulas donde se expone que el trabajador puede optar por terminar su contrato pagando por unos gastos, los ricos hacendados se pasaban estos reglamentos por donde no les daba el sol. Pero los primeros chinos que pudieron comprar su libertad lo lograron ya que trabajaban para pequeños comerciantes. Otros, por medio de patronos ficticios, pagaban 34 pesos y 4 pesos mensuales adicionales por la apreciada libertad. Aún siendo libres, las autoridades españolas violaban sus derechos. Los primeros chinos que vinieron a Puerto Rico llegan un 1 de julio del 1865. Estos confinados llegaron por vía de la República Dominicana y algunos venían condenados a pasar 10 años de presidio y les quedaba prohibido el volver a Cuba.
De los chinos que llegaron a cumplir condena, sabemos que algunos pudieron regresar a tierras cubanas y otros deciden quedarse aquí en el país. La mayoría de estas personas tenían entre 18 a 42 años, por lo que podemos especular el que algunos fueron contratados siendo menores de edad. Aunque la narrativa en cuanto a la esclavitud es distinta en todos los países, debemos estar claros que tienen muchas cosas en común. Al igual que al africano, al chino se trató el que perdiera su identidad para poder dominarlo. Se les cambiaban los nombres ya que era complicado llamarlos por sus nombres chinos y al ponerles nombres en español se convertían en propiedad igual que el esclavo africano. A estos trabajadores les daban nombres comunes para poder identificarlos, lo que causa el que muchos trabajadores tuvieran el mismo nombre. Por ejemplo, si habían 10 trabajadores chinos llamados Juan, había que identificarlos como Juan I, Juan II, Juan III, etc. La mayoría de nuestros confinados chinos venían de Cantón, Macao, Hong Kong y hasta la Gran China. Pero al llegar no se especificaba en dónde habían nacido, lo que hace difícil saber con certeza su lugar de nacimiento. La travesía de muchos de estos al llegar a Puerto Rico fue fuerte y algunos llegaban enfermos de viruela y otras enfermedades con las que se contagiaron en Cuba. También sus cuerpos venían marcados por los castigos abusivos por parte de sus amos cubanos, quienes en ocasiones los sometían a unas torturas crueles como cortarle las orejas, castrarlos, cortarles dedos y las marcas en el cuerpo por los latigazos que les metían. Al trabajador chino lo meten a trabajar en la construcción de la carretera central, en parte por su reputación en cuanto a experiencia al construir obras de infraestructura y por su fama como agricultores. La carretera central fue una gran obra de ingeniería que conectó a San Juan y Ponce, pasando por Río Piedras, Caguas, Calley, Aybonito, Coamo y Juanadía. Se le conocía como la carretera militar, camino real, carretera del Estado y era una única vía que se logró hacer antes de pasar a ser colonia de los Estados Unidos. Por algún tiempo fue declarada como la mejor carretera del hemisferio americano y hasta los ingenieros militares norteamericanos estaban asombrados por esta obra. El proyecto de la carretera central comienza para mitad del siglo XIX y el plan era construir una carretera que conectara la isla de norte a sur para así unir las poblaciones más importantes, San Juan y Ponce. De esta manera podíamos unir varias poblaciones que estaban aisladas debido a la falta de vías adecuadas. Los caminos en ese entonces eran pésimos y siendo Puerto Rico una isla de economía agrícola, era bien importante tener caminos adecuados. El tramo de Caguas a Calley se logra para 1881 y para poder realizarlo, el gobernador Norzagaray implanta un sistema de prestaciones donde la gente debía trabajar un día en semana o contribuir ya fuera con animales de arrastre o dinero. Con el tiempo, incorporan confinados para realizar labores de construcción. El querer terminar la carretera, la escasez de mano de obra y lo caro que salía contratar jornaleros, llevan al gobierno a traer confinados para realizar los trabajos de construcción. Es gracias a los chinos que la construcción de esta carretera se pudo terminar. Estos trabajadores demostraron su inteligencia y lo capaces que eran para realizar todo tipo de trabajo manual. Estos confinados le metían mano al trabajo bajo la supervisión de sus guardianes y picaban piedras, movían las carretillas y abrían el camino cortando rocas de poca resistencia al pico y barra. Se utilizó taladros para las piedras más sólidas y por medio de la dinamita producían explosiones abriendo camino. Fueron muchos los accidentes debido a que calculaban mal el tiempo de explosión y eran alcanzados por fragmentos de roca o hasta volaban en canto. Gente perdió brazos, piernas o se quedaban ciegos laborando en la carretera. El que terminara inválido lo devolvían a la prisión a terminar su condena. Con la apertura por fin de la carretera se crean negocios por el área y aumentan de valor las tierras cercanas a esta carretera.
Además de la carretera central, otros grupos de trabajadores chinos le metieron a las labores en el tendal de ladrillos en Ponce y otros participaron en la construcción del faro de Culebrita, un faro que fue construido para establecer la soberanía española sobre la isla de Culebra. La jardinería fue también parte de las labores en las que trabajaron los chinos en Puerto Rico. Lugares como Puerta de Tierra tenían el problema de que era caro darles mantenimiento a las áreas verdes y el gobernador da la orden de enviar a 16 confinados chinos a realizar estos trabajos. Pero no solo les tocó trabajar en San Juan, también llegaron hasta pueblos del norte como Toabaja y Arecibo. Algunos de estos trabajadores también se rebelaron contra sus guardianes y capataces, ya que no se crean que aquí en Puerto Rico se trataron mejor que en Cuba. Fueron muchos los abusos que se cometió contra esta comunidad, que debemos recordar no llegaron por voluntad propia. La vida en Puerto Rico para el confinado nunca fue fácil, ya que estaba en un sitio donde no quería estar y lo ponían a hacer cosas que en definitivo no querían hacer, con la triste realidad de que a lo mejor nunca volverían a ver a sus familias. Muchos de estos chinos, sin embargo, lograron alcanzar puestos de confianza aquí en Puerto Rico y se distinguían por su buena conducta. Obviamente no todos los casos son iguales, y el historiador Lee Borges en su libro Los chinos en Puerto Rico reseña los muchos casos de trabajadores chinos que intentaron escapar de sus condenas. En cuanto a suicidio, aquí en Puerto Rico fueron bastantes los casos donde estos hombres se ahorcaban y se ahogaban al no ver fin al infierno que llevaban viviendo desde Cuba. En 1882 se da el primer intento en defender o por lo menos procurar por los chinos en Puerto Rico. Chen Yao-yu, quien era el encargado de negocios de China en las Cortes Españolas, pide información acerca de la situación de los confinados en Puerto Rico y Ceuta. Este solicita al Ministerio de Ultramar que se les aliviara las penas a estos confinados y, de ser posible, obviar cláusulas de retención incluidas en las condenas. El Ministerio de Ultramar contesta que no, debido a que estos eran culpables en su mayoría por homicidio. En Puerto Rico, Felipe Méndez de Vigo también solicitaba que los chinos que cumplieran su condena fueran puestos en libertad. Aunque esto facilita que algunos vieran más rápido la libertad, como quiera, debían cumplir 12 años de presidio. Un aspecto bien interesante acerca de los chinos en el Caribe es que, a diferencia del taíno y el esclavo africano, con estos no había algún proyecto para adoctrinarlos en la fe católica. Aunque habían unas disposiciones para iniciarlos en la religión, solo debían ser aplicadas en caso de que estos mostraran interés en unirse a la iglesia. Lo interesante aquí es que, al no ser obligados a meterse a la religión, muchos chinos sintieron interés genuino en convertirse a la fe católica. El único problema que le encontré al asunto es que al bautizarse perdían su nombre original y en caso de fallecer era difícil el ser encontrados por familiares y amigos. Ejemplo de esto fue un confinado chino llamado Alonso II, que al ser bautizado en Coamo, su nombre ahora sería Alonso de Jesús. Una desventaja de no bautizarte era el que a la hora de tu muerte no gozabas de los beneficios de ser enterrado en el cementerio. Más bien te enterraban en unas áreas designadas para todo aquel que no fuera bien visto por la iglesia. Al terminar sus condenas, muchos chinos se convirtieron en ciudadanos comunes. En Puerto Rico, de los que lograron salir, algunos 27 se regresan a Cuba. Al cumplir sus condenas y a pesar de ser libres, la condición social y económica de esta gente no cambió. El viaje a América no valía la pena. Muchos de estos confinados fueron cocineros en la cárcel. Al finalizar sus condenas, optaban por quedarse trabajando en los presidios para así garantizar su alimentación. Otros se dedican al negocio de las comidas y las bodegas. Hasta el sol de hoy, nuestras comunidades chinas alrededor del mundo son todavía famosas por esto. Con la libertad había que buscarse el sustento y buscar la manera de no interferir con los empleos de los blancos. Empiezan los chinos a establecer negocios de cocina, lavandería y las labores típicas que ejercían las mujeres en la época.
Aquí en la isla empiezan a establecer fondas, que son lugares donde se puede comer y dormir, que son más sencillos que un hotel o un guest house moderno. El negocio de la fonda no era fácil y hubo par de incidentes donde se formaban garatas porque la gente que no quería pagar empezaban a romper platos, la comida volaba por los aires, la gente entrándose a bofetada limpia y hasta garrotazos por gente con mala voluntad que querían hacerse los graciosos con los asiáticos y no pagar sus cuentas. La comunidad china tuvo que luchar contra mucho prejuicio por parte de nuestra sociedad. Llegada la guerra hispanoamericana y el cambio de soberanía en la isla, la desorganización que había en las cárceles debido a la guerra logra el que muchos confinados chinos salgan libres. Surge un nuevo problema. Los sindicatos obreros norteamericanos no quieren a los chinos y nace la consigna Chinamen Must Go. La violencia racial se agudiza y se establece el Chinese Exclusion Act, una ley federal que excluye a un grupo por su nacionalidad. La exclusión de los chinos continúa y se desata la violencia a unos niveles donde hasta los empiezan a asesinar. Para 1888 hasta ordenan a chinos que no tuvieran familia o propiedad a regresarse a su país. Al ser un nuevo territorio norteamericano, esta ley racista se nos aplica. Las leyes de exclusión no son para nada nuevas en Puerto Rico. En 1896 se aprueba una ley de esta índole que expulsaba a los árabes del país. El régimen militar aplica la versión norteamericana de esta ley de exclusión y no le permite la entrada a ningún chino en Puerto Rico. Y para 1902 existía la posibilidad hasta de que no se le permitiera la entrada a los chinos residentes de la isla en los Estados Unidos. Llega la Segunda Guerra Mundial y la situación de aquellos ciudadanos chinos cambia. Como en ese momento había una real necesidad de mano de obra y tropas, los chinos demostraron su lealtad al país y rompen a trabajar como astilleros y en todo tipo de industria militar. El gobierno norteamericano cambia sus posturas ante los chinos, no porque fueran agradecidos, más bien por cuestiones políticas, ya que necesitaban apoyo de China ante el problema que representaba Japón en el conflicto. En 1943 eliminan esta horrible ley por fin. Ya para principios del siglo XX empezamos a ver bodas entre chinos y mujeres puertorriqueñas, como en 1902, cuando Julián Chalé Elí, natural de Cantón, se casa con Marcelina Pérez Díaz de Toa Alta. El pana estaba bien enamorado porque hasta se bautizó para casarse. Así empiezan a formarse nuevas familias en San Juan, Calley y hasta en Barceloneta. Desde 1890 se empiezan a publicar noticias acerca del modo de vida de los chinos. Estas señalan detalles como el que estos se cubren la cabeza al demostrar deferencia, al contrario de los europeos que se quitaban el sombrero. Narran que los chinos hablaban en voz alta, reían y fumaban en las pagodas. Que en China el hombre usaba trenzas y la mujer pantalón, que sus comidas empezaban por el postre y terminaban con la sopa, que los europeos tendían a decir que tenían menos edad y el chino se la aumentaba, y que los chinos no bailaban. Otros asuntos en relación a los chinos que narraban los periódicos era la educación, donde hablan de una universidad en Pekín, que los chinos eran conservadores, valores familiares, lo sagrado de sus leyes, instituciones, literatura y la importancia de una buena educación. Muchas de nuestras ideas modernas acerca de los chinos pueden estar atadas a información exagerada que ha pasado de generación en generación gracias en parte a estos periódicos. La Iglesia Católica también hacía cuentos ficticios como propaganda, utilizando la imagen de los chinos para enviar mensajes subliminales de que otras prácticas religiosas pueden llevar a uno hasta la muerte. En cuanto a la alimentación de los chinos, en Puerto Rico, todos somos culpables del pecado de creer que la comunidad china es puerca en lo que comen. Cuentos de que estos comen perros, gatos, lagartos y cuanto animal exótico existe.
Esto se lo debemos también a la prensa. Aquí redactaban noticias hasta de que en China practicaban el canibalismo. De la misma manera empiezan a crear una imagen negativa en cuanto a la higiene de los chinos, y de ahí nace la xenofobia de parte de los puertorriqueños hacia esto. En cuanto a su ejército, se decía en la isla que solo se les pagaba una vez al mes y que en épocas de paz el gobierno no les pagaba un sueldo. También se decía que la alimentación de los chinos era barata porque solo se les daba de comer arroz cocido. Un cuento loco que había decía que hasta para defender sus ciudades dizque ponían dragones y demonios de cartón pintados para asustar a los enemigos. Se vendía la idea de que su milicia estaba atrasada en el tiempo. La publicidad del país también se aprovechaba de la comunidad china, como en un anuncio de los cigarrillos Cabaña, donde presentan a una viuda china fumando como chimenea porque su marido ya no estaba, y el que fuma cabañas mitiga los dolores del alma. Tiendas de ropa y zapatos utilizaban imágenes de chinos para vender sus productos. En todos los barrios y pueblos de la isla también existe alguien con el apodo chino. Debemos recordar que muchos chinos tuvieron hijos aquí y de ahí heredamos algunas de sus características físicas. La mujer china, al igual que en otras sociedades, tenía mejor posición social en la prehistoria que en la modernidad. Con la religión de Confucio en las dinastías Han y Song, China se va convirtiendo en una sociedad patriarcal. Bajo la filosofía china se desarrollan elementos ideológicos que desarrollan un sentido de inferioridad de la mujer. De esta manera, ellas nacen sabiendo que eran inferiores y que estaban bajo el dominio del hombre. Nuevamente, la prensa boricua se encarga de exagerar esto y hasta presentan casos aislados donde mujeres cometían suicidios por no estar sometidas a la voluntad de los hombres. La famosa frase, no lo cura ni el médico chino, nos llega desde Cuba. Se dice que en los 1870 hubo un médico chino de nombre Chan Bon Bia que era muy famoso en Matanzas y en La Habana. Como el hombre era famoso por sus recetas para curar ciertos problemas de salud, si te daba algo de lo que nunca te curaría, nace la frase, no lo salva ni el médico chino. Este famoso médico chino no le cobraba a los más necesitados y ayudó a muchísima gente. Murió en pobreza, pero rodeado de la gratitud de un pueblo. Cuando llegan los norteamericanos a la isla, la imagen de nuestros jíbaros se compara con la de los braceros escriturados chinos. Los estadounidenses señalaban que los jíbaros y los chinos éramos gente ignorante. La imagen del chino era presentada en la prensa como que eran gente engañada y sufrida, y entre nosotros mismos, cuando alguien cogía de zángano a X personas, utilizábamos la frase, le han engañado como un chino. Cuando el monopolio de la Iglesia Católica cesa de existir y entran otras religiones a la isla, el 85% del país eran analfabetas. En la historia de los bautistas, Tomás Rosario plantea que era común el que los letrados del país compararan a los analfabetos con los chinos. Ya cuando la población empieza a aprender a leer y escribir, empiezan a decir una frase que dice, ahora sabemos de letras, ya no somos chinos y mucho menos chau chau palanqueta. El discriminar contra los asiáticos por el simple hecho de ser chinos era una normalidad de las que hoy nos debe dar vergüenza al repetirlas al hablar acerca del tema. La imagen social sobre el inmigrante chino ha tenido muchas etapas en la historia. De ser vistos como forjadores de sabiduría, los transformamos al peligro amarillo o al peligro rojo con el surgimiento de la China popular. Lo único que debemos tener en cuenta es que este pueblo llegó bajo engaños al Caribe, fueron tratados de la peor manera y es gracias a ellos que muchas grandes obras se realizaron para levantar a nuestro país. La realidad, introducir mano de obra india, negra y asiática no resolvía los problemas de la isla. La solución correcta hubiese sido mejorar el estilo de vida y de trabajo para los jornaleros en el país, dándoles motivación para que quisieran ser una parte esencial de las haciendas. Pero
los grandes intereses siempre han buscado la manera de evitar esto. Bueno, familia, el episodio de hoy no fue tan largo, amén, aunque en verdad fue sumamente interesante. Obviamente, como siempre les digo, en las referencias, ¿verdad? Las fuentes de información, perdón, que utilizo para estos episodios están en la descripción del video, donde tú ves el título, donde dice Historia con Calle, tú vas a ver que te dice more, aprieta ahí y usted va a ver de dónde yo saco toda esta información. La información, por si acaso, viene de la colección puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico en su recinto de Río Piedras. Debo también por este medio felicitar al historiador José Lee Borges, porque tuve la oportunidad no tan solo de, ¿verdad?, ver su libro Los chinos en Puerto Rico, también tuve el gran honor de poder leer su tesis, que está disponible ahí en la colección puertorriqueña, y me parece que es un trabajo, mano, eso es una obra de arte lo que tú hiciste. Si ves esto, te felicito. Me encantó la manera en que escribes. Es simple, se deja entender y no me estás vendiendo ideales políticos. O sea, este tipo te da fact after fact after fact y te da miles de ejemplos de situaciones que pasaron los chinos. Así que, familia, si usted tiene la oportunidad de conseguir este libro, Los chinos en Puerto Rico, de José Lee Borges, yo se los recomiendo. Es excelente lectura y podemos aprender mucho de esta comunidad. Así que a la comunidad china, gracias por estar aquí en Puerto Rico. Ustedes no son invisibles, los queremos mucho. Familia, será hasta la próxima. Ahora sí, Francisco, llévatelo.